Vamos a lo que anticipábamos, los detalles de este debate, el último debate antes de las elecciones del próximo domingo, donde migración, indultos, las 40 horas fueron solo algunos de los temas que marcaron esta confrontación que duró más de 2 horas y media, entre Janet Jara y José Antonio Kast. Hoy la candidata del oficialismo se enfoca en su cierre de campaña, mientras que el opositor pondrá todos sus esfuerzos en su acto final de mañana en Temuco. Diana Copa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Diana. Muy buen día, Paula, Mauricio, ¿cómo les va? Sí, debate final, literalmente frente a frente, marcó la última oportunidad para que Janet Jara y José Antonio Kast jugaran sus cartas decisivas e intentaran convencer a la ciudadanía antes del balotaje de este domingo. Ambos comandos, como era de esperarse, sacaron cuentas más bien alegres respecto a su desempeño. Analistas coinciden en que se trató de una instancia menos intensa que lo que se vio en Archi, con un José Antonio Kast más confrontacional, pero cuidadoso de no quedar acorralado, y una Janet Jara que buscó proyectar calma sin dejar pasar los emplazamientos. 5 fueron los temas que marcaron el debate: migración, 40 horas, relaciones internacionales, corrupción e indultos. El punto de partida fue uno de los temas que ha dominado la pauta en las últimas semanas, a raíz de las declaraciones del diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa, quien planteó la posibilidad de conmutar penas a reos que se encuentren en etapa terminal, incluso en casos de abusadores de menores. En ese contexto, Janet Jara remarcó que en su eventual gobierno no habrá indultos, mientras que José Antonio Kast aseguró que jamás existirá la posibilidad de indultar a abusadores de menores. No me parece correcto que aquí el candidato y su partido esté promoviendo conmutación de penas para violadores de niños y para pedófilos. Creo que la gente tiene que cumplir con sus penas, y lo que aquí se está haciendo es algo muy grave. Jamás indultaría a algún abusador de niños, jamás. Y a una persona condenada por violación de derechos humanos, eventualmente... Lo que le señalo, evaluarlo. Hay cientos de personas presas, algunos están bien presos, hay otros que pueden estar en una situación como la que le señalo. Ya, ahora ahí Kast lo que plantea es desechar categóricamente lo de la conmutación de penas a personas que hayan abusado de menores de edad, pero deja la puerta abierta, tal como escuchábamos en el final de ese audio, a evaluar las situaciones distintas de personas que están condenadas por violación a los derechos humanos, donde también fue categórico, Diana, en que no se va a retrotraer en derechos, aunque cometió varios errores en relación a lo que dice su programa y lo que ha planteado en los debates en torno, por ejemplo, a la ley de las 40 horas. Sí, en el bloque de derechos sociales el foco estuvo puesto precisamente en la ley de 40 horas. José Antonio Kast ha sostenido que es falso que en su eventual gobierno busque eliminar este beneficio. De hecho, en los últimos días ha subido videos a redes sociales desmintiendo aquello. Incluso la franja de ayer que apareció su vocera, Mara Cedini, también dicen que es mentira. Sin embargo, Janet Jara volvió a interpelarlo, esta vez citando su programa para pymes, donde se plantea la suspensión de la aplicación de la ley de 40 horas para ese sector, y de hecho lo dice textual, lo pudimos confirmar. Y bueno, el candidato republicano descartó nuevamente una eliminación y aseguró que lo que se busca es mejorar la implementación de la ley 40 horas. Janet Jara insistió en que, de ser así, deberá modificar lo que dice en el programa. No vamos a tocar las 40 horas, lo que vamos a hacer es mejorar lo que usted hace en esas 40 horas, porque va a tener más oportunidades, y le vamos a garantizar que después de esas 40 horas usted va a llegar a su casa, no va a tener que tener temor de que lo asalten, de que le quiten el auto, de que lo asesinen. Entonces, las 40 horas siempre hemos dicho que no vamos a quitar ningún derecho adquirido. No vamos a terminar con la PGU, no vamos a terminar con las 40 horas, no vamos a terminar con la indemnización. Sí. No se va a acabar el mundo, va a mejorar. Va a tener que modificar su programa, porque Janet Jara, José Antonio Kast, muchas gracias, candidatos. Bueno, otro de los temas más tensos se dio en el bloque de política exterior, particularmente en torno a la situación entre Estados Unidos y Venezuela. Consultada por el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado, Janet Jara señaló no conocerla directamente y afirmó saber lo que se ve por la televisión. Dijo textual: sé que ha tenido ciertos intentos golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres, frase que generó molestia inmediata en José Antonio Kast, quien defendió que el reconocimiento
reconocimiento a la líder opositora enorgullece a todos. Fue uno de los momentos de tensión ahí en el debate, y también se abordó el eje de la corrupción. A ambos candidatos se les consultó por las medidas que implementarían en esta materia, mientras que Janet Jara debió responder específicamente por los apoyos de gobernadores investigados, como es el caso de Ricardo Díaz, vinculado al caso Procultura. Cuando alguien ha sido cuestionado, ha salido de mi comando. ¿Ya salió ahora, Ricardo en Díaz? este caso... Ricardo Díaz sigue siendo de su comando porque aparece está en la franja. En este caso, quiero señalar que hay un proceso que recién se está iniciando. No está preso como tu diputado. Llama la atención que sean como refuerzo 4 candidatos, o sea, 4 gobernadores que son sujetos de interés precisamente en el mismo caso. A mí me llama la atención que a gente que no ha sido juzgada hoy día se le esté imputando conductas irregulares. Intentones golpistas, fue lo que dijo Janet Jara respecto a María Corina Machado. Lo ratifico. Un último dato: el candidato republicano se equivocó al plantear la cifra de fallecidos al año. Durante el debate habló de 1.200.000 personas. Al ser consultado en el punto de prensa, reconoció el error y ratificó la cifra de 1.200 muertes anuales. Este debate se convirtió en la última gran vitrina antes de la recta final, antes de la elección del día domingo. Ahora Janet Jara va a cerrar su campaña este viernes en Puente Alto, mientras que José Antonio Kast, que inicialmente contemplaba un acto masivo hoy en Santiago, optó por concentrar todos los esfuerzos en el lugar donde comenzó su campaña de la segunda vuelta y también la va a terminar, que es en el sur del país, en Temuco puntualmente, con una actividad que su comando espera que sea masiva. Hoy ambos tienen actividades. José Antonio Kast va a tener un encuentro en un rato más con deportistas de alto rendimiento, donde va a recibir las propuestas. Recordemos, la campaña termina mañana y ya parte el silencio electoral antes de la elección del día domingo. Las mesas se abren a las 8 de la mañana y cierran a las 6 de la tarde. Una elección de carácter obligatorio, donde al ser un único voto y 2 opciones, lo más probable es que los resultados se conozcan bastante temprano, aproximadamente media hora o una hora después de que se abran las mesas, se cierren las mesas y se abran para conocer los votos. Ahí vamos a estar conociendo los primeros resultados preliminares, Paula Mauricio. Sí, por lo rápido del recuento, se estima, incluso desde el propio servicio electoral, que ya a las 7:30 de la tarde debiera haber alguna tendencia el día domingo. Ahora, respecto del debate, un último comentario, Diana. En algún momento no se escuchaba nada, o sea, efectivamente fueron 2 horas y media de intervención, 9 bloques temáticos, emplazamientos entre ambos, pero particularmente en los 2 primeros bloques hubo momentos en que no se escuchaba literalmente nada. Me da la impresión de que en alguna de las pausas finalmente sus asesores les advierten todo esto, y el último bloque en particular fue bastante más mesurado en el tono, al menos respecto de este intercambio de ideas. Y efectivamente hubo varios momentos, tú marcabas alguno, por ejemplo, este del 1.200.000 personas asesinadas, que se constata que es falso y así lo reconoce después en el punto de prensa Kast, pero también habló de 40.000 muertos en listas de espera, de 1 millón de desempleados, todos datos que son derechamente falsos, así como también Janet Jara habló del diputado Ojeda, que está preso, digamos, una situación que al día de hoy tampoco es correcta, pero en fin, quien ganó, quien perdió este debate, yo creo que queda en el análisis de cada uno de quienes nos está escuchando, pero tal como han marcado las encuestas, cuando hay un cierto empate, digamos, cuando no hay nada que incline la balanza categóricamente a favor de uno u otro candidato, quien resulta vencedor es quien lleva una ventaja en las encuestas. Más allá de quien resulta vencedor o quien resulta perdedor, porque eso no lo podemos evaluar más allá del análisis o de las consideraciones que tengan en cuenta, pero no en los votos, digamos, ¿no? A mí me parece que sí vuelven a quedar en evidencia ciertas cosas que son bien relevantes cuando se está compitiendo por la presidencia de la República. En algunas cifras, José Antonio Kast incluso se quedó corto cuando dice, por ejemplo, que durante este gobierno han entrado 125.000 inmigrantes irregulares. Eso no es correcto, porque de acuerdo a los registros del Servicio Nacional de Migraciones, entre el 2022 y el 2025 se contabilizan más de 150.000 denuncias por ingreso irregular. El punto es que el candidato vuelve a ser impreciso en las cifras, para bien o para mal, a su favor o en contra de lo que él quiere plantear. Y eso a mí me parece que es un factor bien relevante a tomar en cuenta. Estamos hablando de alguien que quiere
que está postulando, que quiere ser presidente de la República y que muestra esto en este y en los debates anteriores, digamos. No me parece que hay ahí algo que hay que atender. Decir que 1.200.000 personas han muerto por crímenes en Chile era derechamente un error. El primero en el debate desconoce incluso ese error, vuelve a poner sobre la mesa la cifra de los 1.200 muertos en estas circunstancias. En el caso de Janet Jara, ella cambia el tono en relación al debate de la Archi, se muestra bastante más calmada para mostrar a un José Antonio Kast bastante más no ofensivo, sino como... Más confrontacional, más tenso. Más confrontacional, más tenso, efectivamente, pero después la misma Janet Jara asume esa posición como de víctima de esa confrontación, ¿no? Y eso también aparece un poco disonante, porque hay quienes incluso dicen no puede terminar haciéndose la víctima después de que el tono lo instala ella. Lo cierto es que hubo ratos efectivamente donde no se escuchaba absolutamente nada, pero no se escuchaba por problemas técnicos, si ustedes lo entienden de esa manera, no se escuchaba porque los candidatos efectivamente no se dejaban hablar. Se pisaban. Exactamente. Sí, no se dejaban hablar entre sí. Y bueno, una Janet Jara que más de una vez, de hecho, le pide directamente a José Antonio Kast respeto, que se tranquilice, fue parte de lo que marcó la parte inicial del debate, donde claramente sí hubo un cambio después del segundo, del tercer bloque, donde los candidatos ya se mostraron un poco más calmados, se podría decir, pero sí llegaron con un tono más confrontacional, ahora sin duda, y es lo que se conversa también con los comandos a la interna, después fuera de micrófono, es que sin duda se vio un escenario muy distinto al que se vio en Archi la semana pasada. Fue un debate con un tono un poco más calmado, si se podría decir, dentro de lo que cabe, porque igual de todas formas hubo tensiones, pero no fue la misma tónica que se vio en Archi la semana pasada, donde más de una vez las confrontaciones entre ambos candidatos fueron mucho más evidentes y en muchas más ocasiones no se dejaron hablar. Una Janet Jara mucho más que emplazaba a José Antonio Kast por la falta de respuestas. Ayer también lo hizo en varias ocasiones, que el candidato del Partido Republicano dejó de responder en ciertos cuestionamientos, pero ayer sí no fue tan evidente como lo fue en el debate de Archi la semana pasada, así que hay que ver cuál va a ser el tono, ¿no?, en estos 2 días que quedan de campaña, cuáles van a ser los emplazamientos desde sus respectivas veredas, en sus puntos de prensa, en sus pautas, en sus actividades, pero ya estamos en la recta final, en lo que va quedando unas horas de campaña, porque ya a partir del jueves en la noche, el viernes en la mañana, ya el silencio electoral está más que presente. Tal cual. Ya, pues Diana Copas, muchísimas gracias. Buenos días. Buen día.